Bien, entonces ya iniciamos la grabación. Entonces, bueno, como primera cosa, quiero preguntarles muy brevemente cómo les ha ido con la tarea de writing, cómo van con esa tarea. Ya compartieron todos los aportes, les falta algo. Sí, profe, bueno, no, pues a mí sí se me olvidó escribir unas palabras, pero sí, voy bien. Listo, sí, digamos en tu caso revisamos hoy coincidencialmente. Entonces, bueno, em, listo, ayer y hoy compartí en el foro. De mi parte compartí todo. Sigo trabajando en lo que falta. Bueno, listo. Entonces les hago esta pregunta por lo siguiente. Recuerden que ya estamos en los últimos días, que pues hay que compartir sus participaciones pues para que puedan ser revisadas. Entonces voy a hacer una claridad respecto a lo que hemos hablado de las fechas de retroalimentación y demás. Em, Esta tarea está abierta hasta el 24, ¿sí? O sea, es decir, ustedes en teoría, o sea, en un sentido estricto, ustedes tienen plazo hasta el 24 para compartir la tarea, ¿sí? ¿Qué es lo que a qué es lo que me refiero cuando yo les digo que la tarea solo se revisa hasta el 22? No es que si usted la comparte el 23 yo no se la califique, pero los que ya han compartido en el foro se han dado cuenta que a lo que ustedes comparten yo les hago comentarios y les digo, mira, corrige esto, corrige lo otro y demás. Entonces, a lo que yo me refiero con la tarea de escritura es a lo siguiente, la tarea está abierta hasta el 24 y usted puede compartir hasta el 24. Sin embargo, se recomienda compartir máximo el 22 para que haya tiempo de que yo les corrija cosas y ustedes puedan aplicar esas correcciones. ¿Listo? Porque si usted comparte el 24, pues yo no le voy a poder corregir nada y pues usted no va a tener la oportunidad de corregir nada y obviamente eso va a afectar un poco la nota y pues también el proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ustedes pueden compartir hasta el 24, ¿sí? Como tal, pueden compartir la tarea hasta el 24. Pero si usted quiere una revisión de mi parte unos comentarios. Y si usted quiere tener la posibilidad de que se le revise su tarea, de que se le corrijan cosas para que usted las pueda corregir y pueda aprender más y mejorar la nota, hay que compartir a más tardar el 22, porque yo solamente voy a retroalimentar a los que compartan hasta el 22. Los que compartan el 23 y el 24, pues se les va a calificar normal, pero no les voy a hacer comentarios para que corrijan, simplemente se les califica y ya. Eso es algo que necesitaba clarificarles a todos sobre la tarea de writing. Entonces lo digo una vez más como para que quede claro. La tarea se cierra el 24. La tarea se puede compartir hasta el 24. Sin embargo, si usted desea recibir comentarios de mi parte y poder tener la oportunidad de que los comentarios que yo le deje corregir y aprender más y mejorar su nota, porque pues obviamente si usted corrige con mis comentarios, pues la nota va a ser pues mejor. Si usted quiere, digamos, hacer esa revisión y todo lo demás, tiene que compartir, ojalá, a más tardar el 22, porque los que compartan el 23 y el 24, pues obviamente yo sí les voy a calificar, pero ya no les voy a dar comentarios para que corrijan. ¿Listo? Esa era la indicación que quería darles. Antes de que podamos proceder a otras cosas, quiero preguntarles si mi indicación ha sido clara o tienen alguna duda. Yes, teacher. Es claro. Li- Claro. Listo. Entonces, Yesenia, ¿qué pregunta tienes? Profe, buenas noches. Lo que pasa es que yo hice, bueno, dos participaciones en el foro, pero no sé cómo hacer la participación de responder a uno de mis compañeros. Listo, perfecto. Ya vamos para allá. Listo. Esa era la No, o sea, segunda. no puedo ver la publicación. Listo, no te preocupes, Yesenia. Esa era la segunda clarificación que quería hacerles a todos porque muchos de ustedes me han preguntado por lo mismo. Entonces me han dicho, profe, lo que pasa es que yo entro y pues yo solo veo mi publicación, yo no veo la publicación de mis compañeros. Entonces ustedes me han preguntado,
¿cómo hago para ver la publicación de mis compañeros? Y la respuesta es que no hay ningún procedimiento que ustedes tengan que hacer para ver la participación de sus compañeros. O sea, no hay que espichar un botón, no hay que entrar por otro lado, nada. Si tú entras y tú no ves la participación de nadie más, simplemente es porque nadie más ha participado. Entonces, si tú entras y ves el comentario de otro compañero es porque sí, otro compañero ya participó. Pero si tú entras y ves que no hay nada, o sea, que solo está lo tuyo, es porque lastimosamente tú eres la única persona que ha participado en ese grupo. Entonces, por ejemplo, si Yesenia ingresa hoy y solo ve su participación, es porque el resto de compañeros del grupo de Yesenia todavía no han participado. Entonces, para que lo tengan presente, les hago la siguiente recomendación. Tenemos que esperar unos días más porque igual acuérdense que todavía falta una semana para que la tarea se cierre. Entonces, como falta una semana, pues ustedes saben que lastimosamente muchas personas por ocupaciones o por cualquier razón dejamos las cosas para el final. Entonces van a haber muchos compañeros publicando mañana, el 20, ¿sí? En los días siguientes. Entonces la recomendación que yo les hago es que si por ejemplo hoy 18 ustedes ingresan y ningún compañero ha participado, ustedes no ven participación, pues espérense de pronto hasta el 20, hasta el 21, hasta donde más puedan y pues vuelven a ingresar para ver si algún compañero ya pues participó, porque pues yo no puedo controlar eso, o sea, si ningún compañero participa, pues yo no puedo hacer nada. Si definitivamente se llega, por ejemplo, el 24 y ningún compañero participó, no se preocupen. Que si yo entro al foro y veo que no había nadie a quien comentarle, pues obviamente, por ejemplo, yo a Yesenia no le voy a decir, bueno, Yesenia, te voy a descontar los puntos que valía el comentario al compañero, porque pues no te puedo poner los puntos porque no hiciste comentario. Pero pues obviamente si no había quien comentarle, pues yo no te voy a bajar los puntos y no le voy a bajar los puntos a nadie si es el caso de que ningún otro compañero participó. Digamos que esa es como la recomendación que les puedo hacer. Esperen unos días que muy seguramente alguna persona va a participar, pero pues digamos que por lo pronto pues hay que esperar. Bueno, Maritza. Profe, buenas noches. Mi pregunta es, bueno, ya usted pues ya me aclaró lo de la participación porque me pasó exactamente igual. Yo hice las dos primeras partes de la actividad el día de hoy. No lo había hecho antes porque yo me confundí de video tutorial. Es que por el grupo habían mandado uno, pero decía que My Colombia y no sé qué. Entonces yo estaba como haciendo lo que no era, estaba haciendo lo del otro curso y pues ya después me di cuenta que no, que yo era, Ok. o sea, el video para los de A1 era diferente. Igual Entonces, acuérdense, perdón, pues perdón, ya, te interrumpo. Acuérdense que en el foro, en la sí primera señor. publicación que yo hice también está el video tutorial. Así que ustedes tienen que fijarse en el foro porque en el foro está toda la información correcta. Continúa. Sí, señor. Entonces esta mañana pues ya me puse y arreglé, pues hice ya como la actividad tal, o sea, ya la subí, mejor dicho, al foro y pues no había nadie que había participado. Entonces mi pregunta iba hacia lo que voy a decir, es que yo iba a escribir pues un comentario, digamos, mío. Entonces no y realicé el aporte a mi compañero porque pues nadie participó. No sé si se puede No, hacer, profe. por eso Y la te, segunda cosa es por, que por, por me eso te, faltó, por eso te decía, señor. Maritza. Por eso te decía, Maritza, si es mejor que esperes unos días a ver si otro compañero participa, porque pues a mí que tú coloques un comentario diciéndome no comenté nada porque otro compañero no participó, pues digamos que eso yo lo voy a saber porque yo tengo acceso al foro. Entonces no es necesario que hagas eso. Simplemente espérate unos días a ver si alguien más participa y si nadie participa, pues dejas así. ¿Listo? Ok, profe, y una última cosita es que pues yo estoy haciendo lo de la tercera y última parte que es el video como con imágenes y eso. Lo estaba haciendo por la aplicación Powtoon y pues no lo pude hacer porque pues no sé manejar muy bien la aplicación, entonces me tocó hacerlo por ¿qué? Por PowerPoint.
Pero era para preguntarle si eso también toca subirlo antes del 22 o eso, digamos, tengo hasta el 24 para hacerlo. Es Pues lo ya lo mismo, empecé a hacer, pero pues no lo he terminado. es lo mismo que ya les dije anteriormente. Ustedes pueden subir hasta el 24, pero si tú quieres que yo te lo revise, lo tienes que subir antes del 22. Si tú no necesitas revisión de mi parte, súbelo el 24. O sea, eso ya, digamos, depende de ustedes. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, Chris dice por el chat que yo tampoco encontré comentario de compañero. No sé si no sé buscar. Creo que entraste un poco tarde a la clase, pues esa parte ya se explicó. No hay que buscarlos, los comentarios aparecen ahí. Si usted entra y no ve comentarios de sus compañeros, es porque sus compañeros no han participado. ¿Listo? No es que no toque buscarlos. O sea, si tocara buscarlos en el video tutorial, yo les hubiera enseñado cómo buscarlos. Digamos que por eso en el video no mencioné nada de buscar los comentarios porque no hay que buscarlos. Si no están es porque no los han hecho. ¿Listo? Entonces, bueno, para que tengan presente eso, esos eran como las clarificaciones de la tarea de escritura, unas clarificaciones importantes. Eh, bueno, vamos a escuchar estas últimas dos preguntas y ya avanzamos porque tenemos tema todavía pendiente. Lewis, Profe, buenas noches. cuéntame, Lewis. ¿Me escucha? Sí, señor. Yo al contrario encontré una compañera que ya presentó como el último punto, la presentación en PowerPoint, ya todo lo hizo y contestó sus preguntas dentro de la presentación. No Sí, lo hizo por cascadas como usted nos enseñó, que primero desarrollar las, las preguntas, luego hacer un comentario, luego contestar el cuadro, luego hacer un escrito de 15 renglones. Ella ya lo hizo todo y mandó todo al final. ok. Que me parece valedero. Yo hice el comentario y ahí se lo arrojé. Mi pregunta es la siguiente. Es que dentro del cuadro, yo no sé si usted puede compartir la pantalla del cuadrito para yo preguntarle algo más específico. No, pues digamos que Si si me tú, sí, puede, acá en pues Lewis, es que digamos que la clase está dedicada a estudiar unos temas y tenemos que cumplir con esos temas. Entonces yo te recomiendo lo siguiente, tú tienes mi número de WhatsApp para que más bien me escribas y por WhatsApp me preguntas y yo te respondo solo a ti. Con eso pues también podemos explicar los temas de la sesión. bueno, listo, ¿Listo? Entonces porfa escríbeme por WhatsApp y listo, yo te listo, respondo personalizadamente. Bueno. listo, bien. Bien, bueno, una última aclaración para ya poder empezar los temas de la sesión es que tenemos la situación de que todavía hay varios estudiantes que yo no voy a mencionar, pero que yo veo que están aquí presentes muchos, pues que no han presentado algunas tareas. Entonces, miren, el curso ya se está terminando, ¿sí? Entonces, no necesito que me digan ahorita, profe, yo no presenté esto, profe, yo no presenté lo otro, sino que me escriban por WhatsApp directamente para decirme, profe, tengo esta tarea pendiente, habilíteme la plataforma para yo poder ayudarles y que puedan ponerse al día con los pendientes. Esto para que pues puedan tener su proceso de aprendizaje completo y no vayan a reprobar el curso y pues puedan avanzar al siguiente. ¿Listo? Entonces tienen que tener presente eso porque pues si hay estudiantes que están completamente al día, como hay estudiantes que de las 5 tareas solo han presentado una, solo han presentado dos, y pues con 2 tareas es muy difícil tener un proceso de aprendizaje completo y también es muy difícil aprobar el curso con solo 2 tareas presentadas, ¿listo? Entonces eso es para que el que tenga tareas pendientes internamente me escriba y lo podamos revisar, ¿listo? Franci, cuéntame. Vale, profe, yo tengo una pregunta. En el último paso que se debe hacer, que es el escrito, tú nos mandas a utilizar unas herramientas, bien sea Powtoon o PowerPoint. En este caso yo utilicé Canva. ¿Hay algún inconveniente? No hay ningún inconveniente desde que lo hagas. El inconveniente sería que no lo hagas. Sí, o sea, si no lo haces, ahí sí, pues hay problema. Pero la plataforma que ustedes utilicen no es relevante para mí. Vale. La guía sugiere unas opciones, pero si usted quiere hacerlo con una opción diferente, no hay problema.
Bueno, entonces, Ah, bueno, muchas gracias, listo. profe. Regáleme un segundo, voy a conectar aquí el computador y ya iniciamos con la explicación de los temas de hoy. Listo. Entonces, bueno, les cuento lo que vamos a hacer hoy y de una vez les voy dando como digamos un contexto de lo que vamos a hacer en las sesiones que nos quedan. Eh, Como ustedes saben, o no sé si saben, pero ya estamos en las dos últimas tareas del curso, que son el escrito del foro, o sea, la tarea de escritura del foro, y también estamos en el examen final. Algunos de ustedes ya me han preguntado por el examen final, de pronto algunos de ustedes no sabían, pero por si no sabían, desde el 15 de enero se habilitó la plataforma para la presentación del examen final. Ese examen final pues es básicamente una serie de preguntas, es un quiz y pues digamos que hace alusión a algunos de los temas de gramática y vocabulario que de pronto se vieron durante las clases y que de pronto se vieron en el estudio de los módulos que ustedes deben haber ido realizando a lo largo a lo largo de las sesiones, ¿no? Entonces, en ese examen final, pues digamos que se trata de indagar en el conocimiento que ustedes tienen de esos temas, vistos algunos en clase, porque no se vieron todos, pero sí se vieron algunos, y los otros pues están presentes en los módulos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta sesión y en la otra? Como estamos trabajando con A1 y con A2, vamos a trabajar de la siguiente manera. Esta primera sesión la vamos a tener para trabajar especialmente los temas de A1. Digamos que los estudiantes que son de A2, pues digamos que no es que estos temas no les sirvan porque también les pueden salir y pues les sirve para aprender, ¿no? Y ya la otra clase, la de la otra semana, vamos a estar estudiando algunos temas, pero los de A2. O sea, la idea es dedicar una clase para A1 y una clase para A2 y explicarles un poco algunas de las temáticas que van a ser importantes para ese examen final. Como obviamente no alcanzamos a cubrir todo en una sola hora de sesión, entonces yo lo que voy a hacer es que después de que yo les comparta la grabación de la clase y demás, también les estaré compartiendo un documento en el que se compartan videos donde se expliquen algunos de los temas adicionales y algunos de los vocabularios adicionales del examen final, por ejemplo, de A1 y también de A2. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, muy probablemente mañana, ya con la grabación de la clase, les estaré compartiendo el documento con los temas, con videos que refuercen los temas importantes para el examen final de A1 y también con videos que refuercen los temas importantes para el examen de A2. Obviamente no les voy a compartir material de absolutamente todos los temas porque pues no es posible. Vamos a ver algunos en clase, otros los vamos a estar trabajando, digamos que con esos videos y pues también los módulos debieron ser un elemento que les permitió a ustedes aprender esos temas. Yo les hago la recomendación de que se enfoquen primero en hacer la tarea de escritura y ya de pronto la otra semana que ya también hayan estudiado los temas y todo lo demás, hagan el examen final. O sea, traten de no hacer el examen como tan rápido porque pues ustedes todavía no han estudiado algunos para ese examen. Entonces, mejor esperemos a las clases, esperemos a los documentos con los temas de refuerzo y
Ya así sucesivamente, pues ustedes después de que ya se hayan visto las dos clases y los temas de refuerzo, entonces digamos, eh, ahí ya podríamos estar trabajando en el examen final. Ley de pregunta, ¿cuáles son los temas del examen? Como sabemos, pues bueno, les voy a hacer una aclaración y es que no es como que yo les vaya a dar todos los temas, porque en un examen uno no les da los temas a ustedes, o sea, el examen es de lo que se vio en el curso, ¿sí? De las cosas que se vio en el curso. Por eso les digo, vamos a ver algunas cosas en esta sesión, vamos a ver otras cosas en los videos que yo voy a compartir y en el documento que yo voy a compartir, como con una lista de temas, pero pues no les voy a compartir el 100% de los temas porque pues de todos modos con el trabajo de los módulos ustedes también ya deben tener algún acercamiento a los temas del examen final, ¿sí? O sea, tampoco se esperen que yo les voy a dar una lista con absolutamente todos los temas, no, es una ayuda de algunos videos explicativos de algunos temas más lo que veamos acá, pero pues en sí es lo que se ve en el curso y lo que se trabaja en los módulos, ¿listo? Wilson, cuéntame tu pregunta. Wilson Ramírez. Profe, buenas noches. No, no, señor, discúlpeme. Lo que pasa es que lo que me estaba bajando aquí, de pronto de la manito, pero no solicité hablar. No hay problema. Listo. Entonces, como les dije, en la clase siguiente vamos a trabajar con A2, que es donde hay más temas. En A1 los temas son menos y son más, digamos, más cortos. Entonces, esta clase la vamos a dedicar inicialmente a los temas de A1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar trabajando inicialmente? Bueno, vamos a hacer un repaso de verbo to be. ¿Listo? El verbo to be es un verbo que uno reconoce porque lo ve en el colegio todo el tiempo, ¿cierto? Entonces uno en el colegio siempre dice, ay, en inglés solo me dieron el verbo to be, pero curiosamente muchas veces uno cuando va a practicar o a hablar, pues comete errores también en el verbo to be. Entonces, para que no nos pase eso, vamos a hacer un repaso del verbo to be, una recopilación. Entonces, como ustedes saben, nosotros en inglés tenemos una serie de sujetos que son yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes y ellos, ¿cierto? Entonces, les pregunto rápidamente, how do you say yo? ¿Cómo se dice yo en inglés? Hi, Ay, Ok. How do you say tú? you, Ok. How do you say ella? she, How do you say él? he, Ok. How do you say nosotros? we, We. We. How do you say ustedes? yo, Bueno, They. me están dando No. dos respuestas. ¿Es you o they? Use. You, You. you, You sería ustedes. ¿Y cómo se dice ellos? they, They. Listo. Entonces vamos a hacer un repaso del verbo to be, que es como cuando uno, por ejemplo, dice I am, ¿cierto? Que I am significa yo soy, ¿cierto? Entonces yo les voy a decir el pronombre, ¿cierto? Voy a voy a cambiar la pestaña por un momento. Yo les voy a decir el pronombre y ustedes me dicen el verbo to be que lo acompaña. Ejemplo, si yo digo I, ustedes me dicen am, ¿cierto? Eso es para yo revisar que ustedes tienen claro pues el sujeto y el verbo que debe ir con el verbo to be. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo digo she, ¿cuál sería el verbo to be? is, Acuérdense que les estoy preguntando el verbo to be, ya no les estoy preguntando como la traducción, sino el verbo to be. She is. Y recuerden que she is significa ella es o ella está. Y si yo les digo, por ejemplo, are, we are. Listo. Y recuerden que we are sería nosotros somos o nosotros estamos. Si nosotros, por ejemplo, decimos he,
Is. Is. Ok, he is. ¿Y qué significa ¿y qué significa he is? Él es o está. Ok, Él es o él él está. es o él está. Y si nosotros decimos They are. they are. ¿Y They qué are. significa they are? Ellos son o están. Ellos Ellos son. son o Ellos ellos están. están. Ellos son o están. Listo. Y si yo quisiera hacer una oración negativa en verbo to be, ¿cómo la hago? I am not. Ok, I am not. Y si fuera con you, You are not. You are not. you are O you not. aren't. Y si fuera con he, He is He not. is He, not. ok. Y si fuera con they, they are They not. are not. y si fuera con it, It is. It It is not. is no. it is not. Listo. ¿Y para qué se usa it? Para hablar de qué. De Un eso. lugar, un objeto. De las cosas. Ok, De listo. eso. Objetos, De cosas y lugares. Muy Cosas y bien. lugares. Exacto. Objetos o cosas, lugares, algunos animales de pronto. Listo. Esto es como un recorderis de lo que es el verbo to be en la fase afirmativa y en la negativa. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Alguien que no tenga algo claro? El 18 de enero del 2011. No, teacher. ¿No? Que Listo. fue el 18 de Entonces, enero del 2011. entonces Profe, dime. profe, y no que yo Que no. fue el 18 de enero del 2011. Dime, Ronnie. Profe, no entendió la dice tu o sea, ¿qué se refiere? ¿Qué significa esa las dos? ¿Qué no entendiste? El significado de tu be. Bueno, to be es la forma general de llamar al tema. O sea, eso traduce ser o estar. Entonces, mira que cuando tú, por ejemplo, dices I am, en inglés quieres decir yo soy o yo estoy. Si tú, por ejemplo, dices she is, quieres decir ella es o ella está. Y así sucesivamente. O sea, no te enfoques tanto como en lo que significa el to be, porque el to be simplemente es como el título del tema. O sea, lo que tú tienes que enfocarte es como aprender el I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, que esas son eso es como cuando en español decimos que somos o que estamos. ¿Listo? O sea, este tema hace referencia a cuando tú eres algo o cuando tú estás en algún lugar o cuando tú estás de alguna manera, digamos, feliz, triste. Hace referencia a eso, ¿listo? No sé si ya es un poco más clara la... Sí, profe, ya entendí. Bueno, ahora, Sí. como ya hemos visto la oración afirmativa y la negativa, ustedes saben que naturalmente en el verbo to be se pueden hacer preguntas, ¿cierto? ¿Cómo se hace una pregunta con verbo to be? La estructura cambia un poquito, pero ¿cómo cambia? ¿Quién nos cuenta de pronto de los que ya sepan? Anyone? ¿Cómo es la pregunta, profe? La pregunta Todas, es, profesor. la pregunta es en una pregunta en verbo to be, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el orden que coloco primero, que coloco después en la oración? Con do y con das. Primero el verbo y después el sujeto. Exacto, listo. Recuerden que el do y el das no son verbo to be, sino son presente simple. Eso es otro tema que vamos a también revisar ahorita. ¿Listo? Pero entonces, como el verbo to be tiene la estructura de que tiene el sujeto, el verbo to be y el complemento, aquí lo que hacemos es voltear la estructura de manera que, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos que en una pregunta primero ponemos el verbo to be, que puede ser are, o puede ser is, o puede ser am, dependiendo del caso, ¿cierto? Entonces ponemos primero el verbo to be
luego ponemos el pronombre o la persona que puede ser I, you, he, she, it, we, you, they, ¿cierto? Y luego ponemos el complemento, ¿listo? Entonces, en una pregunta, primero va el verbo to be, luego el pronombre o la persona de la que estamos hablando y luego el complemento, ¿listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente para verificar que la pregunta con verbo to be quedó clara. Quiero que las personas que quieran participar por el micrófono levanten la mano. Los que no tengan micrófono pueden escribir sus ejemplos en el chat, no hay problema. Pero los que puedan hacerlo por micrófono, levantemos la mano. Con eso vamos a tratar de hacer algunas preguntas para que la estructura quede clara. ¿Listo? So, who wants to participate? ¿Quiénes quieren participar? Listo, en este momento tengo 2 personas. Bueno, esperemos a que más personas se animen. Bueno, por ahora vamos con Cristina. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo les voy a dar el primer ejemplo y ya Cristina nos ayuda con el segundo. ¿Listo, Cristina? ¿Estás ahí? Sí, profe. Listo, denme un segundo que se me quitó la pantalla, ya la vuelvo a poner. Listo. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de este ejercicio? Entonces, por ejemplo, mira, Cristina, aquí tú tienes una pregunta que dice, una frase afirmativa que dice, you are at school. Esa frase nos quiere decir, tú estás en la escuela, porque acuérdense que aquí sería tú eres o tú estás, en este caso sería tú estás en la escuela. Si tú quisieras volver esta frase de you are at school, una pregunta, ¿cómo sería? Are you at school? Muy bien. Listo. Are you at school? Listo. Entonces, ¿qué fue lo único que hicimos? Pasamos el verbo to be que estaba después del pronombre, lo pasamos al principio y ahí ya creamos una pregunta. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. La primera que era I am happy sería lo mismo. Entonces, digamos, yo pongo el am, I, happy para invertir el orden, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ver quién más está por ahí. Diana, ¿estás ahí? Sí, señor. Listo, Diana. La siguiente oración que dice he is hungry, que nos haría referencia a que él está hambriento o que tiene hambre. Si tú quisieras volverla a una pregunta, ¿cómo lo harías? His, entonces sería is he hungry? Excelente. Entonces lo único que tenemos que hacer Hungry. es poner el verbo to be al principio y ya está. Listo. Muchas gracias. Mabel. Listo. Mabel, ¿estás ahí? Sí, señor. Listo, mira, en la siguiente oración tenemos el caso de la oración she is a nurse, que nos hace referencia a ella es enfermera. ¿Listo? Si tú quisieras no afirmar que ella es enfermera, sino preguntar ella es enfermera, ¿cómo lo harías? Is she a nurse? Listo. Is she a nurse? Que nos haría la pregunta, ¿ella es enfermera? Listo. Muy bien, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más va a participar o las termino yo? Ustedes dirán. Listo, Edwin. Ayúdanos con la frase it is big. Vuelve la pregunta. ¿It is big? ¿Es esa, profe? Sí, vuelve la pregunta. Ok. ¿Is it big? Ok, entonces ahí preguntaríamos is it big? Y ahí estaríamos preguntando, ¿es grande? Por ejemplo, no sé si estuviéramos mirando el tamaño de algo, ¿es grande o es pequeño? Ahí estamos preguntando, ¿es grande? Listo. Good. Lewis, ¿nos ayudas con la frase we are early? Profe, en esa is big, ¿se refiere a una cosa o también puede ser a una persona? Este no se refiere a una persona porque si se refiriera a una persona estaría preguntando con he o con she.
Si está preguntando con it, es porque no es un ser humano, sino un objeto o algo así. O sea que podría ser is she big. Sí, sí, también se podría preguntar para hablar de una persona. Listo, Lewis, Ok, ¿estás gracias. ahí? Are we, Ok, sí, sí, señor. ok, are we? Are we early? Listo, ¿y qué significaría are we early? ¿De pronto alguien sabe? Solamente. Ellos están temprano. Bueno, aquí nos está, Eh, están- digamos que cuando nosotros decimos early se refiere temprano, entonces estamos hablando de la puntualidad, ¿no? Entonces digamos que si decimos are we early es como estamos temprano o llegamos temprano, digamos, a algún lugar. Right. Listo, Jonathan, ¿nos puedes ayudar con la siguiente, volviendo a la pregunta, la frase you are students? Are you a student? Ok, listo, muchas gracias. Bueno, la última, creo que no hay nadie más por ahí, entonces la voy a complementar yo. Entonces, cuando nos preguntan cuando nos dicen they are quiet, bueno, creo que no. Listo, entonces aquí nosotros preguntaríamos are they quiet, que haría referencia a que si ellos están en silencio. ¿Listo? Estas serían las preguntas en verbo to be. Vamos a aprender la respuesta corta en verbo to be ahora, ¿listo? Antes de eso, ¿tienen alguna pregunta sobre cómo se hace una pregunta en verbo to be? ¿O es claro? Es claro, teacher. Listo. Es Entonces, claro, teacher. Lo único es de pronto. dime. No, cuando a veces son más larguitas, es que yo a veces tiendo a confundirme cuando son más largas las oraciones, ¿Las oraciones de verbo pero to be creo o que de otros conforme temas? al verbo. No, no, o sea, a veces cuando son más largas, o sea, como que tienen más, entonces como que tiendo a confundirme, pero en cuanto al verbo, sí está claro. Sí, o sea, no, en una oración de verbo to be para que nos quede bien, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. Primero ponen el verbo to be, luego ponen el sujeto y si la oración es muy larga, no importa, después ponen todo lo demás. Pero mientras tú pongas primero el sujeto y luego el verbo to be, pues la oración no te va a quedar mal. ¿Listo? Bueno, entonces, lo que vamos a ver ahora es algo de la Sí. respuesta corta, ¿cierto? Que es lo siguiente. Entonces voy a copiar esto acá y vamos a ver cómo se hace la respuesta corta, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace la respuesta corta en verbo to be. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos yo les voy a hacer una pregunta y vamos a mirar cómo nos va, ¿sí? O sea, cómo nos va en la respuesta corta. ¿Qué es una respuesta corta en inglés? Una respuesta corta en inglés es como cuando en español usted dice, a usted le preguntan algo y usted dice sí o usted dice no, ¿sí? Eso es una respuesta corta. Una respuesta larga es cuando usted ya se pone a dar detalles. Bueno, pero entonces aquí vamos a aprender cómo responder corto, porque es lo que estamos aprendiendo ahorita, a responder corto a una pregunta, ¿listo? Entonces necesito un voluntario que me ayude con una pequeña pregunta. Listo, María Emilia, ya. Bueno, ya denme un segundo. Listo, revisando el chat, hay que revisar la oración de los abogados, porque la frase you, el pronombre you no se usa con, con is, sino con are. ¿Listo? Entonces esa oración que pusieron en el chat hay que revisarla. Bueno, volviendo aquí. Bueno, ahora sí, ¿quién iba a participar? ¿Quién me iba a ayudar con, con el ejemplo? Ay, Listo, María Emilia. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a preguntar algo
No sé, déjeme pensar. Bueno, sobre Shakira, por ejemplo, que como todo el mundo está hablando de eso, ya estoy Algo como, fácil, profe. ya estoy Ay, no, como, Shakira, no. no, tranquila, tranquila que la pregunta va a estar fácil, pero es que la pregunta se me ocurre porque como todos están hablando de eso, pues ya uno termina como todo el tiempo pensando en eso. Pero entonces digamos que yo te hago una pregunta de Shakira y yo te hago la siguiente pregunta. Yo te pregunto, ¿is she an artist? Esa es mi pregunta. Te estoy preguntando, ¿is she an Yes, artist? yes, she is an artist. Listo, pero ojo que Yes, estamos, she is, ojo que yes, es- yes, ojo, estamos viendo yes. respuesta corta. La respuesta Shakira, corta, entonces, ojo que vamos a aprender a estructurarla. Cuando a mí me pregunten, ella es artista y yo quiera responder sí, que es la respuesta corta, yo solamente hago lo siguiente. Yo digo, yes, she is. cheese. O sea, si yo me pongo a decir, yes, she is an artist and she's very famous and she's very Profe, important in Colombia, pero o como sea, yo le respondí corto, como yo respondí corto en el examen y me puso a responder todo largo. no, pues aquí en lo que estamos viendo, la respuesta debe ser respuesta corta que sería yes, she is. ¿Listo? Pero digamos, ¿qué Yes, pasaría si yo te preguntara cheese. sobre Shakira? Digamos que yo te preguntara, ¿is she a doctor? Si yo te hiciera la misma pregunta, pero hablando de doctores, ¿is she a No, doctor? she not, Ok, she's no, no, not, she she's not not. is a ¿Listo? doctor. Acuérdense que No sería aquí, válido. dime, Entendido, sí. Sí, listo. sí, ya me queda claro. Miren Perdón. aquí, por eso hice, por eso No, hice ella no la, es. por eso hice la pregunta y por eso hice el modelo de la respuesta. Porque lo que queremos ver aquí es que en una respuesta corta se coloca yes o no, luego se coloca el sujeto y luego se coloca el verbo to be. O sea, no se coloca nada más porque si ya uno se pone a colocar más cosas, pues ya no es respuesta corta, sino respuesta larga. ¿Listo? Entonces, este Sí, ejemplo que señor. está aquí es el referente que nosotros vamos a tener para la respuesta corta. ¿Listo? Entonces, vamos a practicar la respuesta corta con las otras preguntas que ya habíamos formulado. ¿Listo? Entonces, lo mismo, necesito voluntarios que levanten la mano para responder a las preguntas que están ahí en respuesta corta. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes quieren practicar la respuesta corta? Right, raise your hands. Listo, los que quieran participar en el chat lo pueden hacer también. Envían sus respuestas. Cristina, you ready? Yes, teacher. Listo, Cristina. Digamos que estamos hablando de un nuevo apartamento que tú quieres arrendar, ¿cierto? Y entonces tú me cuentas, ay, mira que quiero arrendar un nuevo apartamento, no sé qué. Y yo la primera pregunta que te hago sería, ok, but is it big? Entonces, ¿qué me respondes tú? Yes, it is. Ok. Y digamos que estuviéramos en la situación en que, de hecho, pues es como una parte de estudio muy chiquito porque es solo para ti. ¿Cómo responderías a esa pregunta? No, it isn't. Listo. Miren que aquí Cristina acaba de hacer algo y es contraer. La contracción es posible si ustedes la quieren hacer. O sea, si usted puede responder no, it is not, o si usted quiere puede responder no, it isn't. Recuerden que en el verbo to be tenemos la posibilidad de hacer contracciones, ¿cierto? Eso no lo vamos a profundizar en esta clase, pero creo que ustedes ya algunos tienen idea de eso. O si tienen dudas sobre las contracciones, pues ya me escriben personalizadamente y yo les envío como un video que explique cómo hacer las contracciones. Pero digamos que en el caso de inglés podemos poner esa comillita antes de la T para hacer una contracción. Entonces la posibilidad de hacer contracción en respuesta corta también está. ¿Listo? Mabel, you ready?
Yes, teacher. Listo, Mabel. Entonces te pregunto, ¿Are you at school? Yes, I am. Listo. Entonces, uno podría responder que sí o que no, dependiendo de la situación. Si en este momento, por ejemplo, yo estoy en el colegio, entonces yo digo yes, I am. ¿Listo? Y si la respuesta fuera negativa, No, I am not. no, I am not. O yo la podría contraer si yo quisiera. ¿Listo? Bueno, Catherine. Señor. Profe, una preguntita. Listo. ¿Por Lewis, qué la hizo así con I? ya vamos a explicar eso. ¿Listo? Ya, entonces, antes de que pasemos a Catherine, de una vez expliquemos para que no se confundan. Entonces, miren, en la mayoría de casos, uno responde, o sea, esto lo tenemos que mirar desde la lógica de la traducción. Aquí nos preguntan, ¿ella es enfermera? Yo respondo, sí, ella es, ¿cierto? Y respondo con el mismo chi, ¿cierto? Respondo con el mismo chi porque se puede, o sea, porque la respuesta da para hacerlo. Aquí nos preguntan con it, nos preguntan eso es grande y yo aquí puedo responder con el eso, ¿sí? Pero miren que en la pregunta de you, tenemos de alguna manera una excepción, ¿cierto? Porque cuando nos preguntan ¿Are you at school? Nos están preguntando ¿tú estás en el colegio? Entonces, si en español nos preguntan ¿tú estás en el colegio? En español uno responde sí, yo estoy en el colegio, ¿cierto? O sea, en este caso, esta pregunta con you tiene que ir con I, porque si la hiciéramos con you, nos estarían preguntando algo a nosotros y nosotros estaríamos dando una respuesta no sobre nosotros mismos, sino estaríamos dando una respuesta sobre la misma persona que nos pregunta. Entonces, en el caso de you, no puede responderse con you, sino se responde con I. ¿Listo? No sé si ya es un poco más clara esa parte. Sí, profe, ya entendí. Sí, señor. ¿Listo? Entonces, mira, en ese mismo sentido, Lewis, si yo te pregunto, ¿Are you Lewis? ¿Qué me respondes? Perdón. ¿Cuál, profe? Repítame. ¿Are you Lewis? I am. Yes, I am. I am Lewis. Porque si tú respondieras con you, me estarías diciendo tú eres Lewis, pero ahí no se responde tú eres Lewis, sino yo soy Lewis, ¿cierto? Es por eso que en esa pregunta con you se responde con I. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna otra pregunta antes de que avancemos? Profe, perdón, una pregunta. Elio, dime. ¿Solo en el caso de Are you se contesta con el I am? Asimismo, ¿O hay otros? hay otro caso que es el you, pero plural. Miren que esta pregunta, vamos a resolver esta pregunta. Vamos a intentarlo con Catherine para resolverle la duda a Elio, a ver cómo nos va y yo le ayudo a Catherine en caso de que no tenga la claridad en esa parte. Catherine, ¿estás ahí? Yes. Listo, Catherine. Digamos que tú estás en una situación en la que tú estás Sí, señor. con 3 compañeros del curso reunidos, ¿sí? Digamos que están presencialmente con 3 compañeros del curso reunidos y entonces yo los veo a los 4 y les pregunto a los 4, ¿Are you students? Les estoy preguntando, ¿ustedes son estudiantes? ¿Tú qué me responderías en inglés? Yes, we are. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, Elio, aquí te respondo a la pregunta. Cuando es con you singular, se responde con I. Y cuando es con you plural, aquí sabemos que es you plural porque la pregunta es por los estudiantes. O sea, es una pregunta que ya por el students sabemos que es plural. Entonces, cuando nos preguntan ustedes son estudiantes, uno responde sí. O sí, nosotros somos. ¿Cierto? Entonces, aquí se respondería con we.
¿Listo? Aquí se respondería con we. Entonces, en el you singular se responde con I y en el you plural se responde con we. En todos los demás se responde con el mismo pronombre. ¿Listo? Eso es como la respuesta a la pregunta. No sé si ya es clara o sigue habiendo duda. Bueno, Sí, ahí ya me aclaró, muchas gracias. listo. Entonces, me voy a hacer esta pregunta, por ejemplo, a mí mismo. ¿Am I happy? Es una pregunta un poco curiosa. ¿Soy feliz? Entonces uno se puede responder dos cosas. Yes, I am. Y si no fuera el caso, uno se responde no, I'm not. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, respondemos esa. ¿Listo? Bueno, listo. Por ejemplo, ¿cómo podríamos responder a la pregunta ¿Is he hungry? Bueno, Catherine, ¿tienes alguna duda? Teacher, hace falta la negación de la última pregunta. Listo, gracias. Se me Colocarla ahí. olvidó. Listo. La negación sería, bueno, ¿cuál sería, Catherine, ya que tú estabas en esa? No, we aren't. Excelente. No, we aren't. En el caso de que, por ejemplo, no fueran estudiantes, sino fueran docentes, un ejemplo. Right, muy bien. ¿Cómo respondemos a la pregunta ¿Is he hungry? ¿Él está hambriento? ¿Él tiene hambre? ¿Cómo la respondemos? Cualquiera me puede decir. Yes, he's. Ok. Listo. Voy a responder una pregunta del chat. No sé cómo se llama la persona porque tiene un nombre como Manny no te tocaba. Pero bueno, bueno, Manny no te tocaba. Voy a responder a tu pregunta. Las preguntas cortas, cuando se responden con auxiliar, sí se pueden responder con auxiliar, pero en presente simple y en pasado simple. En verbo to be no se usa auxiliar, sino que se usa verbo to be. No te preocupes que ya ahorita vamos a explicar cómo se responderían las preguntas cortas con do y das, que es otro tema que también hemos visto en clase. Bueno, ya vamos para allá también. Listo, entonces en is he hungry podríamos decir yes, he is, ¿cierto? Si quisiéramos decir que él está hambriento, que tiene hambre, o en la negativa, no, he's not. Acuérdense que yo a veces pongo contracción y a veces no, porque todas las formas son correctas, o sea, uno puede contraer o no contraer. ¿Listo? En la pregunta ¿Are we early? Pues podemos decir simplemente yes, we are, o podemos decir no, we aren't. ¿Listo? Y esta sería la manera de responder respuestas cortas con verbo to be. ¿Por qué estamos explicando esto? Porque es importante saberlo para que cuando nos pregunten algo sepamos responder claramente la respuesta corta y pues porque esto puede que salga en el examen final, especialmente para los de A1. Questions, ¿tienen preguntas de esto? ¿O fue clara la explicación? Fue clara. Good. Fue clara, profe. Listo. Entonces, como nos estaban preguntando lo de los auxiliares, entonces, vale, precisamente vamos a pasar a eso. Nosotros vimos como este curso ya tiene varias clases, nosotros vimos en la clase 5, específicamente en la clase número 5, nosotros vimos presente simple, que era con do y das. Era el tema del do y el das, que era con los otros verbos que ya no son el verbo to be, sino con el verbo like, sleep, need, call, believe y todos los verbos y demás. Entonces, como ya vimos presente simple, pues yo no me voy a detener ahorita como a profundizar en presente simple, sino que simplemente vamos a practicar la estructura de presente simple. ¿Listo? Entonces vamos a practicar la estructura de presente simple, las preguntas y la respuesta corta, porque la idea es que también aprendamos la respuesta corta de el presente simple, que es la pregunta que hicieron en el chat, la última pregunta. Si alguno de ustedes no tiene ni la menor idea de yo que estoy hablando o de qué es presente simple, les recomiendo que vayan a mi canal de YouTube y revisen la clase 5.
Si no tienen ni idea de cuál es mi canal de YouTube, escríbanme y yo les paso un enlace con la lista de reproducción en donde están grabadas todas las clases de este curso, todos los tutoriales y todo el contenido de este curso ha sido grabado. Entonces, los que no hayan revisado la clase 5, revísenla porque pues es un tema que también es importante. Bueno, aquí por ejemplo vamos a hacer la siguiente frase. Digamos que aquí les doy un ejemplo de presente simple. Aquí estoy haciendo la pregunta, ¿do they like pasta? ¿Qué sería? ¿A ellos les gusta la pasta? ¿A ellos les gusta la pasta? Entonces, en ese caso, la respuesta corta del presente simple pueden ser dos. Yes, luego colocamos el sujeto they, pero aquí ya no colocamos obviamente verbo to be porque pues ya no estamos en verbo to be. Colocamos el auxiliar do. ¿Listo? O sea, si a mí me preguntan algo con verbo to be, mi respuesta corta va con verbo to be. Si a mí me preguntan algo con do, mi respuesta corta va con do. Si a mí me preguntan algo con das, mi respuesta corta va con das. ¿Listo? Entonces, en este caso, si preguntan, ¿a ellos les gusta la pasta? Yo respondo sí. Y para responder sí, en inglés yo digo yes, they do. Pero si a ellos no les gustara la pasta, yo diría no, coma, el sujeto y el auxiliar, que lo puedo contraer o no contraer. ¿Listo? Como les digo, el presente simple nosotros ya lo vimos, ¿sí? Entonces digamos que no lo vamos a profundizar acá, no lo vamos a explicar, sino que nos vamos a enfocar en practicar la respuesta corta del presente simple. ¿Listo? Ya para una explicación más profunda del presente simple hay que ir a mi canal y revisar la clase 5. Entonces, quiero que hagamos lo siguiente. Bueno, yo voy a proponer ejemplos de preguntas en presente simple. Quiero que ustedes levanten la mano, participen y me den la respuesta corta a esas preguntas. ¿Listo? Entonces, los que quieran participar, levanten la mano. Raise your hands. O los que quieran hacerlo por el chat, pues ya saben que escriben. ¿Listo? Ok, let me check. Let me check. Bueno, listo. Entonces les recomiendo pues a los demás participar un poco más. Yo veo que no están participando mucho, o sea, las personas que están participando son, digamos que las personas que ya han participado anteriormente y obviamente no hay problema, o sea, ustedes pueden participar las veces que quieran, pero también quiero participaciones adicionales de la gente que no ha participado. Recuerden que el inglés se aprende hablando y si nunca hablamos o nunca escribimos, pues es muy difícil que lleguemos como a aprender los temas. Listo, tengan eso en cuenta. Bueno, vamos con Cristina. ¿Ready? Cristina. Yes, teacher. Yes, teacher. Listo. Entonces, por ejemplo, te voy a preguntar, ¿do you study English? Yes, Ok, ¿qué seguiría? I do. Ok, yes, I do. Listo, Cristina. Yes, I do. Excelente. Pero digamos que yo te cambio la pregunta y te pregunto, ¿do you study French? Te pregunto, ¿tú estudias francés? No, I don't. Ok. No, I don't. Cuando nos preguntan, ¿do you study English? Nos están preguntando, ¿estudias inglés? A lo que uno responde sí o no. Si usted responde que sí, sería yes, I do. Si usted responde que no, sería no, I don't. Ustedes me preguntan, profe, pero si usted me está diciendo que sí y que no, ¿por qué no simplemente dice yes o por qué no simplemente dice no? Pues la respuesta es porque así está estructurada la lengua inglesa. Lo siento, yo no me inventé la lengua. Yo, pues no, yo también pienso que sería más fácil decir solamente yes o decir solamente no, pero pues así es la estructura, nada que hacer. Good. Mabel, are you there? Yes, teacher.
Listo. Si yo, por ejemplo, te pregunto, digamos que estamos hablando de una amiga tuya y yo te pregunto, ¿does she live alone? Te estoy preguntando, ¿ella vive sola? ¿Qué me respondes? Piensa en una amiga tuya y dame la respuesta real. O sea, si sí vive sola, me dices que sí. Si no vive sola, me dices que no. So, does she live alone? No, she doesn't. Listo, entonces miren que aquí tenemos... Esperen que no me he dejado escribir acá. Entonces digamos que aquí nos están preguntando, ¿does she live alone? Que sería, ¿ella vive sola? En este caso nos responden, no, she doesn't. Pero si la respuesta fuera afirmativa, pues sería yes, she does. ¿Listo? Good. Catherine, you there? Yes, teacher. Listo. Digamos que yo te pregunto, digamos que estamos hablando de un grupo de niños y yo te pregunto, ¿do they have pencils? ¿Ellos tienen lápices? ¿Qué me respondes? Yes, they does. Sí. Recuerden que si nos preguntan con do, respondemos con do. Si nos preguntan con das, Ay, respondemos con perdón. das. Yes, teacher. Sorry. No problem. Sorry, teacher. Yes. Ujú. Ok. Yes, they do. Listo, yes, they do. Y si la respuesta fuera negativa, sería no, they don't. ¿Listo? Y así sucesivamente They con don't. así Ujú. sucesivamente con todos los otros pronombres. ¿Listo? John, are you there? Yes, teacher. Ok. Listo, te pregunto, Jane, ¿do you have a motorcycle? ¿Tienes una moto? Yes, I do. Ok, yes, I do. Y si la respuesta fuera negativa, pues sería no, I don't. Acuérdense que aquí respondemos con I por lo que explicamos en la clase pasada, en el tema pasado. Cuando sea you, pues uno responde con I. Y si es you plural, pues uno responde con we. Right? Listo. Bueno, ¿preguntas de esta parte? Teacher, el das es cuando el verbo inicia con vocal, ¿cierto? No. El das es cuando estamos hablando de tercera persona, que es he, she, it. Cuando yo hable de he, she, it, uso das. Cuando yo hable de I, we, you, they, uso do. Para responder más a profundidad tu Ok. pregunta, hay que ir a revisar la clase 5, en donde se da una explicación más amplia de todo el presente simple, para que tú tengas los ejemplos de esa clase y clarifiques un poquito más cuando se usa do y cuando se usa das. Este sí no tiene que ver con lo de la vocal y la consonante, sino con el pronombre. La tercera persona, que es he, she, it, alude a das. El resto aluden a do. ¿Listo? Ok, gracias. Listo. Para concluir, entonces les recomiendo que tengan presente, Profe, tengo una pregunta. otro tema. Cuéntame. Profe, tengo una duda. En cierta oportunidad, en una pregunta, la hice con Are you speak English? Y me decían que era válido si preguntaba lo mismo, pero con Do you speak English? Sí. Eso mismo es la explicación de la clase 5. Pero utilizaba el are. Lo que pasa es que si tú pones are, no puedes poner otro verbo. O sea, el verbo to be solo usa el verbo to be. Pero mira que tú estás usando are y al mismo tiempo estás usando el verbo speak, que es el verbo hablar. Si tú vas a usar el verbo hablar, no puedes usar el verbo to be, sino tienes que usar do. ¿Por qué? Porque el do y el das son los auxiliares de todos los verbos menos del verbo to be. O sea, el do y el das son los auxiliares para los verbos cantar, reír, jugar, bailar, pensar, comer. Pero si es verbo to be,
pues solo pones el verbo to be. O sea, son temas que no se pueden mezclar. O sea, si pones verbo to be, no pones otro verbo. Y si pones otro verbo, no pones verbo to be. Esa es la razón por la cual te corrigieron en ese momento. Ok, profe. Listo. Entonces, les hago la recomendación de estudiar Vale, gracias. los adverbios de frecuencia como un último tema importante para el examen. Los adverbios de frecuencia son varios, son un grupo de varios palabras que nos permiten decir cada cuánto se haría una actividad. Entonces, cuando a uno le preguntan cada cuánto se hace una actividad, pues uno dice siempre, a veces, nunca y ese tipo de palabras. Entonces, miren que aquí tenemos una lista de palabras y una lista de adverbios de frecuencia que nos permiten, pues eso, nos permiten decir cada cuánto hacemos una actividad. ¿Listo? Entonces aquí tenemos las palabras always, usually, normally, generally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, and never. No sé si ustedes tienen alguna duda de estas palabras que están aquí. Profe, no entiendo el de Sheldon y Seldom, hardly never. listo. Seldom y hardly ever significan rara vez. O sea, son dos palabras que tú puedes usar para decir que tú haces algo rara vez. ¿Listo? ¿Y qué diferencia entre decir seldom y, pues, si las dos significan rara vez? Pues Yo podría digamos, usar indistintamente el de abajo, sí, puedes usar arriba cualquiera y de el de las arriba dos. abajo. Es como cuando en español tú dices, como cuando en español tú dices nunca y jamás. Pues es la misma cosa, pero tú usaste una palabra o usaste la otra. Esto es lo mismo. En inglés tú puedes decir seldom o hardly ever y ambos van a hacer referencia a lo mismo. ¿Listo? Entre el 5 y el 10% de veces. Vale, sí, digamos eso es como el porcentaje, pero bueno. Bueno, digamos que Gracias, profe. esos serían, vale, como los adverbios de frecuencia. Les recomiendo que se aprendan este vocabulario porque en el examen final a veces hacen como preguntas que aluden como a este vocabulario. Por ejemplo, always, que sería siempre. Uno lo dice como I always study after class. Yo siempre estudio después de clase. Entonces, estos adverbios de frecuencia se suelen usar después del sujeto. Yo siempre, yo nunca, yo a veces, yo ocasionalmente. Y así construimos, por ejemplo, nuestras oraciones en este tema. Digamos que esto lo traigo acá, sobre todo para que traten de estudiar ese vocabulario, porque las lecturas en el examen les puede salir. Entonces, para que si les sale, ustedes sepan en las opciones de respuesta, los leen todos y ustedes digan, bueno, este es el adverbio de frecuencia que mejor encajaría en esta parte del texto, por ejemplo. No sé si tienen de pronto alguna duda adicional de este vocabulario aquí, o es claro. No, señor, es claro. Listo, entonces, bueno, estos son, como les digo, algunas temáticas importantes de A1. Mañana con la grabación les comparto el resto de temáticas para que las estudien por su cuenta. Y la otra semana nos vemos para practicar algunas temáticas de A2, que obviamente a ambos niveles les sirve. Y a los de A2 desde mañana también les voy a compartir los videos con las temáticas adicionales que deben ir estudiando también para el examen final. La idea es que con esta clase y la otra, ambos niveles estén preparados para el examen final. ¿Listo? Entonces detengo la grabación